La lluvia caía en gruesas y lentas láminas llevando el hedor a metal, descomposición y aceite viejo a través de las calles iluminadas con neón, se filtraba en las grietas del pavimento desmoronado mezclándose con la inmundicia de una ciudad que nunca dejaba de devorarse a sí misma. Félix Marlowe había pasado suficientes años en las entrañas de Novaris Prime para saber que algunos lugares nunca cambiaban. El distrito del puerto espacial era uno de ellos, era el vertedero de los desesperados, un lugar donde la gente venía a desaparecer, a contrabandear, a vender lo que tuvieran, ya fuera carga robada, tecnología o los últimos jirones de su dignidad. El sector no tenía ninguna ley excepto la que viene con un cuchillo en las costillas o un rayo de plasma en el cráneo. Félix había sido tanto el cuchillo como el rayo antes, pero esta noche solo estaba de paso. Botas chapoteando en charcos resbaladizos con aceite y sangre vieja. No estaba buscando problemas, no estaba buscando nada en absoluto. Y entonces la vio, una mujer. No, una sombra hambrienta, estaba de pie bajo el toldo de una tienda tapiada. Sus brazos se rodeaban a sí misma como si pudiera mantener su cuerpo unido a través de su piel. De un rico tono violeta profundo, brillaba débilmente bajo él. ¿Resplandor del neón? Estaba empapada, su largo cabello verde esmeralda pegado a sus mejillas caía sobre sus hombros en gruesos mechones. Tenía el tipo de figura que habría llamado la atención en cualquier otra circunstancia, alta y curvilínea, construida con la elegancia natural de su especie, pero aquí su belleza se perdía bajo los ángulos afilados del hambre. Sus mejillas eran costillas huecas ligeramente visibles debajo del trozo de tela andrajoso que llevaba como vestido. Félix había visto desesperación antes. Había visto a gente mendigar, trueque, acero, lo que fuera necesario para sobrevivir, pero ella no estaba haciendo nada de eso. Solo se quedó allí parada, balanceándose ligeramente, su cabeza inclinada hacia abajo, observando los charcos formarse a sus pies cuando habló. Su voz era apenas más fuerte que la lluvia. Como yo, solo necesito comida, completamente vacía. No suplicante, no seductora, solo una declaración. Como si ya hubiera aceptado cualquier respuesta que viniera. Nadie siquiera miró en su dirección. Félix se detuvo, no sabía por qué. Tal vez era la forma en que no lo hacía. Se estremeció cuando alguien chocó contra ella. Tal vez era la forma en que dedos curvados en sus propios brazos agarrando su propia piel como si pudiera evitar desaparecer, o tal vez era porque por primera vez en mucho tiempo vio a alguien que ya lo había perdido todo pero seguía de pie. Te mueres de hambre. Su voz salió más firme de lo que sentía. Su cabeza se levantó ligeramente, los ojos se movieron rápidamente. Félix había visto ojos alienígenas antes, pero los de ella todavía lo tomaron por sorpresa grande y luminoso, un llamativo tono violeta con anillos de oro, la mirada de un depredador en un cuerpo demasiado débil para cazar. Ella no respondió a su declaración, pero la forma en que su garganta trabajaba, el leve temblor en sus dedos, se lo decía todo. Félix suspiró pasándose una mano por el cabello húmedo. Él no era un salvador, él no era alguien a quien le importaran los problemas de los demás. Pero tampoco era desalmado. Metió la mano en su chaqueta, sacó una barra de raciones y se la arrojó por un segundo. Ella no se movió. Luego, con una velocidad que lo sorprendió, la atrapó, la desenvolvió con dedos temblorosos y la mordió como si fuera a desaparecer si dudaba. Félix la observó masticar, la tensión en sus hombros aflojándose. Si solo ligeramente. ¿Tienes un nombre?, preguntó ella. Dudó, se tragó. Sara no era el primer nombre que le habían dado, pero era el único que le quedaba. Félix asintió cambiando su peso. ¿Tienes a dónde ir, Sara? La forma en que su mandíbula se tensó le dijo todo. Exhaló por la nariz. Maldita sea, cada instinto le dijo que se alejara. Tenía sus propios problemas, los que no implicaban aceptar mujeres alienígenas medio muertas de la cuneta, pero dejarla aquí así se sentía como el tipo de cosa que se sentaría en sus entrañas como una piedra. Ven conmigo. Su cuerpo se puso rígido. Félix no era un idiota, él sabía exactamente qué tipo de ofertas había escuchado antes de que pudiera ver los cálculos en su mirada, midiendo sus opciones, calculando qué tan mal podría ir esto. No intentó convencerla, no le ofreció garantía, solo se giró y comenzó a caminar. Por un segundo pensó que ella no lo seguiría. Luego, apenas audible sobre la lluvia, escuchó pasos suaves detrás de él. Ella no lo seguía porque confiaba en él, lo seguía porque por primera vez en mucho tiempo le habían dado una opción y ahora mismo eso era suficiente. Félix la guió a
Través del laberinto de calles resbaladizas por la lluvia sin decir palabra, Sara la siguió a distancia 3 pasos atrás, no. Lo suficientemente cerca como para caminar con él, pero no tan lejos como para perder de vista su silueta en el resplandor del neón parpadeante. Estaba acostumbrada a moverse así en las sombras, solo otra pieza de los refugios de la ciudad fácil de pasar por alto, pero él la había notado y ella todavía no estaba segura de si eso lo convertía en una amenaza. Su cuerpo le gritaba que dejara de pensar, solo caminar, solo sobrevivir, pero años de instinto la hicieron cautelosa. Félix no era como los demás. No le había preguntado qué quería decir realmente cuando se ofreció, no le había sonreído, la había agarrado de la muñeca o le había puesto un precio, en cambio le había dado comida y se había alejado como si no valiera nada más que eso. Esa parte le dolía, estaba acostumbrada a que los hombres la miraran como una mercancía, pero ser ignorada, eso no le era familiar. Llegaron a una escalera de metal en la parte trasera de un taller de reparación destartalado. El lugar apestaba a cableado quemado y grasa de motor, pero era sólido y firme en un distrito donde la mayoría de los edificios se inclinaban como si estuvieran listos para colapso. Félix subió los escalones de 2 en 2 y luego miró por encima del hombro. Cuando llegó a la puerta ella no se había movido. ¿Vienes o planeas ahogarte aquí? Sara apretó su agarre alrededor de sus brazos. Entrar significaba renunciar a la única ventaja que aún tenía: distancia. Bueno, ¿me estás ayudando? Su voz salió más firme de lo que esperaba. Félix exhaló bruscamente como si la pregunta lo molestara. Él: mira, si quieres un discurso poético sobre la bondad y el destino, encuentra un predicador. Tenía comida extra y parecías que estabas a un suspiro de colapsar. Él se encogió de hombros. Eso es todo. Ella estudió su rostro buscando engaño, pero su expresión era ilegible, solo ángulos afilados, ojos cansados y barba incipiente que parecía que no le había importado lo suficiente como para afeitarse en días. Esto no era caridad, tampoco era crueldad. Le había dado comida porque no podía, porque esperaba algo a cambio. Eso más que nada lo hacía peligroso. Tragó saliva y se obligó a subir los escalones. Félix abrió la puerta y luego le hizo un gesto para que entrara con una inclinación impaciente de su cabeza. Sara dudó antes de cruzarla. El aire en el interior era más cálido, teñido con el olor a metal y circuitos quemados. Una cuna estaba empujada contra una pared al lado de un banco de trabajo desordenado cubierto de herramientas y tecnología medio desarmada. Una unidad de almacenamiento zumbaba débilmente en la esquina. Su superficie abollada pero funcional. Esto no era un hogar, era un lugar para existir. Félix cerró la puerta de una patada y arrojó su chaqueta sobre una silla. Puedes sentarte. No te moviste. Suspiró, pasándose una mano por su cabello húmedo antes de abrir de un tirón la unidad de almacenamiento. Sacó otra barra de raciones y la arrojó sobre la pequeña mesa cerca de la cuna. Comí y luego dormí. Parece que necesitas ambos. Todavía estaba de pie, congelada. Félix se giró para mirarla. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, esperando una invitación. Nadie da algo a cambio de nada. Su voz era más baja ahora, pero firme. La miró fijamente durante un largo momento. Luego, en lugar de responder, se quitó las botas. Se sentó en la cuna y se apoyó contra la pared. Estiró las piernas. ¿Quieres morir de hambre? Semi invitado. Pero no te estoy obligando a hacer nada. De manera casual, lo dijo. Como si su supervivencia no fuera su problema. Le hizo retorcer el estómago. No estaba segura de si era alivio o algo peor. Lentamente se movió hacia la mesa, cogió la barra de raciones y quitó el envoltorio. Comió más despacio, esta vez cautelosa de no vomitar. Félix la observó por el rabillo del ojo, pero no habló. Los minutos pasaron en silencio. Cuando terminó se lamió las últimas migajas de los dedos y lo miró. Él tenía un brazo sobre su rodilla mirándola como si todavía estuviera tratando de averiguar qué hacer con ella. Sara se obligó a sostenerle la mirada. ¿Puedo irme? Félix resopló. Si donde ella no tuvo respuesta, se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. No tienes créditos, papeles, ni a dónde ir. Si sales te morirás de hambre otra vez en 2 días si alguien peor que yo no te encuentra primero. Su voz no era cruel, solo un hecho. Sara tragó saliva. Entonces, ¿qué pasa ahora? Félix se frotó una mano sobre la mandíbula suspirando como si este fuera un problema que no hubiera querido recoger. No lo sé.
No estaba exactamente planeando adoptando a un callejero. Hoy algo afilado se retorció en su pecho. Ella no estaba extraviada. Ella era Sarah Luren, una hija del pueblo, Sari, una mujer que había dejado todo atrás por la oportunidad de algo mejor y ahora estaba aquí parada en la habitación de un extraño comiendo comida que no se había ganado. Félix debió haber visto el cambio en su expresión porque exhaló y se pasó una mano por el cabello. Mira, puedes quedarte hasta que descubras algo. No prometo nada a largo plazo, solo no me hagas arrepentirme de esto. Sara lo estudió cuidadosamente. Él no había pedido pago, él no la había mirado como otros hombres lo habían hecho. Eso la inquietó más que nada. Félix Marlowe no era un hombre amable, pero tampoco era cruel, y tal vez por ahora eso era suficiente. Saa se despertó con calidez, no con el calor estéril de los respiraderos que funcionaban mal o la presión sofocante de demasiados cuerpos hacinados en un refugio. Esto era diferente, constante, seco y casi reconfortante. Por un momento, en ese espacio brumoso entre el sueño y la vigilia, ella olvidó dónde estaba. Entonces la memoria regresó como una marea lenta y rastrera. La lluvia, las calles, el hombre. Sus ojos se abrieron de golpe. Ella todavía estaba en el taller de Félix Marlowe, acurrucada bajo una manta raída en su catre rígido. El olor a aceite y metal viejo se aferraba al aire conectándola a tierra. Las tenues luces de emergencia arrojaban un brillo naranja opaco sobre la habitación desordenada. Frente a ella, Félix estaba sentado encorvado en una silla con los brazos cruzados, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, pero no estaba dormido. Sus agudos ojos grises se dirigieron hacia ella. En el segundo que se movió, Sara se tensó esperando que no estaba segura. Félix exhaló por la nariz frotándose la sien. Pensó que dormirías más tiempo. Se incorporó, los músculos protestando por el movimiento. No tenía intención de dormir en absoluto. Su ceja se levantó ligeramente. Si bueno lo necesitaba. Sara se pasó una mano por los brazos. Todavía se sentía hueca, pero el borde del agotamiento la había embotado. El sueño le había robado algo de vigilancia, pero no lo suficiente como para hacerle olvidar lo que había aprendido en las calles. Ningún lugar era seguro, y la amabilidad siempre tenía un precio. Félix, sin embargo, aún no había dicho su precio. La había dejado quedarse, le había dado comida, no la había tocado, y eso era lo que la ponía nerviosa. La mayoría de los hombres que no querían nada eran mucho más peligrosos que los hombres que dejaban claros sus deseos. Se obligó a sí misma a mirarlo a los ojos. ¿Cuánto tiempo planeas dejarme quedarme? Félix se reclinó estirando las piernas. Expresión ilegible. Un par de días, tal vez más, si no me haces la vida difícil. Un destello de algo amargo roce en su pecho. No te necesito, lo interrumpió. Voz firme. No estás en posición de discutir y no estoy pidiendo nada a cambio, solo no seas estúpida. Su mandíbula se tensó. Sara había luchado por sobrevivir sola durante demasiado tiempo para dejar que un extraño dictara los términos de su existencia. Félix debió haber sentido su frustración porque suspiró frotándose la cara. Mira, no estoy tratando de insultarte, sé lo que es no tener a dónde ir. Algo en su voz la tomó por sorpresa. No era lástima, no era simpatía, era algo más frío, algo ganado con la experiencia. Sara dudó observándolo cuidadosamente. La forma en que se comportaba, el borde practicado de sus palabras, le decía más de lo que probablemente se dio cuenta. No era un tonto moralista que recogía astras por culpa, era un hombre que había estado donde ella estaba y por razones que aún no entendía había elegido ayudarla. De todos modos, la realización la inquietó más de lo que quería admitir. Se aclaró la garganta cambiando de tema. ¿Qué haces aquí? Félix hizo un gesto hacia las piezas dispersas y la maquinaria medio desmontada que cubría el banco de trabajo mecánico, principalmente nave, a veces armas. Frunció el ceño. Eso paga lo suficiente para permitirse comida extra. Félix resopló apenas, pero sé cómo estirar los créditos cuando lo necesito. Lo estudió de nuevo buscando el engaño. Si estaba mintiendo era bueno. En eso el silencio se extendió entre ellos, no del todo tenso, pero cargado de preguntas tácitas. Entonces Sara se enderezó. ¿Puedo trabajar? Félix levantó una ceja, cruzó los brazos ignorando la rigidez en sus articulaciones. No me quedo aquí gratis, no necesito caridad. Si arreglas naves, puedo ayudar. Conozco mi camino. Motores, núcleos de energía, sistemas de refrigeración. La expresión de Félix cambió un deliso eco. ¿Trabajaste en ellos? Sara vaciló. Aprendí suficiente. Félix la estudió como si sopesara si creerle. Entonces finalmente asintió. Bien, quieres trabajar, trabajas, pero si rompe algo te voy a tirar. Sra. Casi sonrió. Félix se levantó de la silla estirando los hombros antes de hacer un gesto hacia el banco de trabajo. Si hablas en serio, tengo un trabajo que terminar hoy. Puedes empezar ahora. Sara se quedó de pie sacudiéndose los restos persistentes de sueño. Esto no era una solución, no era seguridad, pero era algo, y por ahora algo era suficiente. El taller pulsaba con calor, no solo de la maquinaria, aunque el aire estaba denso con el olor a metal quemado, grasa y aceite. Las luces del techo
Emitían un brillo amarillento apagado que apenas cortaba la neblina de humo de la vieja antorcha de plasma de Félix. El espacio era pequeño, desordenado, lleno de partes de naves medio desmanteladas, herramientas desechadas y cables que serpenteaban por el suelo como venas. La piel de Sara estaba húmeda de sudor. No era solo la temperatura, estaba sentada en el banco de trabajo. Las mangas subidas más allá de los codos, los dedos cubiertos del residuo resbaladizo del líquido refrigerante mientras desmontaba el núcleo de energía defectuoso de la nave. El leve zumbido de energía residual vibró bajo su tacto, enviando un suave zumbido a través de ella. Las yemas de sus dedos exhaló lentamente, estabilizando sus manos frente a ella. Félix se apoyó en la mesa con los brazos cruzados, observando, no solo observando. Sus ojos se arrastraron sobre sus movimientos, midiendo, evaluando, pero había algo más debajo, algo más pesado. No era obvio, no era evidente, pero podía sentirlo serpenteando por él. Aire como una carga baja antes de una tormenta la estaba poniendo a prueba. Sara sabía cómo ser observada. Los hombres siempre la habían mirado como una posesión, una mercancía por la que negociar. La habían desnudado con sus ojos, calcularon su valor en miradas desesperadas y sonrisas hambrientas. Félix no hizo eso. Su mirada era pesada pero ilegible, persistiendo no en su cuerpo sino en la forma precisa en que se movía, la forma en que sus dedos manejaban los delicados componentes. La estudió como si estuviera tratando de comprender algo sobre ella que debería haberla inquietado. En cambio, envió calor a través de su columna vertebral. «Eres lenta, Félix», murmuró voz baja, áspera, con desinterés que no coincidía con la forma en que la miraba. Sra. Le lanzó una mirada fulminante. «Estoy siendo cuidadoso», sonrió, moviéndose ligeramente, piernas abriéndose más. «El cuidado es bueno. Lento, te mata». Sus dedos se apretaron alrededor de la herramienta en su mano. «¿Planeas matarme por malas reparaciones?». Félix se rió entre dientes. El sonido era bajo y suave todavía. «Pero si cortocircuitas esa bobina y rompes todo el maldito sistema, me cabrearé». Sara puso los ojos en blanco, pero volvió a concentrarse en el núcleo. Debería haber estado irritada por su comentario, pero algo más estaba royendo los bordes de sus pensamientos. Podía sentirlo, el calor de su presencia, el peso constante de su mirada, la aguda tensión tácita entre ellos, enroscándose fuerte y bajo en su estómago. Su pulso se aceleró. Esto era peligroso. No porque le temiera, porque no lo hacía. Félix exhaló bruscamente y se puso de pie, estirando los brazos sobre su cabeza con un gemido bajo. El cambio de postura tensó su camisa sobre su pecho. La tela se aferró al corte de su torso antes de que girara los hombros, liberando la tensión. Sar tragó saliva, sus dedos se flexionaron, de repente consciente de lo en carne viva que se sentía su piel, lo sensible a la hipnosis que se había vuelto cada movimiento. Félix la miró. «Tómate un descanso, necesito un trago». Sara dudó y luego se limpió las manos con un viejo paño y lo siguió a través del taller. La pequeña cocina en la esquina no era gran cosa, solo una unidad de refrigeración, un fregadero oxidado y un puñado de platos desiguales empujados sobre un estante superior. Félix agarró una botella del mostrador, le quitó la tapa y tomó un sorbo lento antes de entregársela. Sara lo miró, donde el aroma de especias fermentadas y algo ahumado se curvaba en el aire entre ellos. «¿No confías en mí, Félix?», preguntó voz. Con un matiz de diversión, Sara sostuvo su mirada. Luego tomó la botella y la presionó contra sus labios. El líquido ardía rico y fuerte, deslizándose por su garganta como fuego líquido. Era más fuerte de lo que esperaba. Félix la observó todo el tiempo. Su agarre en la botella se tensó. La tensión entre ellos había estado ardiendo lentamente, creciendo en incrementos cuidadosamente medidos, pero ahora se sentía como un cable vivo chispeando entre ellos. Le devolvió la botella, dedos rozando los de él. Cuando la tomó, el toque fue breve, fugaz, deliberado. Félix sonrió con su pulgar rozando el borde de la botella. «¿Planeas agradecerme todavía?». Sara inclinó la cabeza, por lo que Félix se inclinó ligeramente. Una mezcla de humo, metal y algo cálido, algo claramente el por no devolverte a la calle. Sara se burló. «Ese es un estándar bajo para la gratitud», tal vez murmuró, «pero todavía estás aquí», y esa era la verdadera pregunta, ¿no? ¿Por qué seguía aquí? Félix era un problema no en el camino de los hombres que toman lo que quieren sin preguntar, sino en el camino de los hombres que te hacen querer dárselo de todos modos. Eso era peligroso porque ella había sobrevivido todo este tiempo manteniendo la guardia alta, manteniendo a los hombres a distancia, sabiendo que solo querían una cosa. Félix no había pedido nada y sin embargo,
De alguna manera era el hombre más peligroso que había conocido. Se acercó levantando ligeramente la barbilla esperando. ¿Algo? Félix, su sonrisa se profundizó todavía. No la forma en que lo dijo envió un pulso de calor a través de su sangre. Félix no estaba preguntando, estaba esperando, y Sara no estaba segura de si quería irse o hacerlo esperar un poco más. Exhaló sacudiendo la cabeza. Deberíamos volver al trabajo. Félix rió entre dientes, oscura diversión mezclada en el sonido. Lo que digas. Cariño, la palabra no debería haber enviado calor a través de su pecho, pero lo hizo, y mientras se giraba hacia el banco de trabajo, manos firmes pero pulso errático, supo que esto era solo el comienzo. El taller era demasiado pequeño para esto, demasiado caliente, demasiado cargado, el hume de las unidades de enfriamiento zumbaba en el fondo, pero no hacía nada para cortar el calor que se enroscaba entre ellos. No era solo de los motores ni del calor persistente de la comida de Félix, todavía denso en el aire, eran ellos. Félix se recostó contra el mostrador, brazos cruzados, mirada pesada, la tenue luz tallada, sombras sobre los ángulos afilados de su mandíbula, la pendiente de su garganta, los antebrazos desnudos manchados de grasa. Se había arremangado las mangas más allá de los codos, exponiendo músculos alineados con cicatrices tenues, evidencia de viejas burns, peleas pasadas, una vida que había estado lejos de ser fácil. Sara estaba de pie frente a él, agarrando el borde del mostrador detrás de ella, obligándose a quedarse quieta. La distancia entre ellos no era nada, unos pocos pies, unos pocos pasos, pero bien podría haber sido un arma cargada entre ellos, una esperando a estallar. Félix la había estado observando toda la noche, no de la forma en que los hombres la habían observado antes, no con expectativa. No con hambre cruda, pero con la conciencia. Era peor porque Félix no era el tipo de hombre que tomaba, era el tipo que te hacía querer dar, y eso lo hacía peligroso. Estás tranquilo, murmuró rompiendo el silencio. Primero su voz era suave, pero con un borde más áspero, algo ilegible. Sara arqueó una ceja. ¿No te gusta? Félix sonrió con suficiencia. La comisura de su boca se inclinó en esa mirada perezosa, si seguro de la manera. Simplemente no estaba acostumbrado. Se apartó del mostrador lento, medido cada movimiento deliberado. No se apresuró, no cerró el espacio entre ellos todos a la vez. Le dio una opción. Sara odiaba lo mucho que notaba, lo mucho que lo sentía. Cada centímetro más cerca enviaba calor, curvándose bajo en su estómago, acumulándose entre sus muslos, dejando su piel demasiado tensa, demasiado consciente. Se quedó quieta. Félix se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera olerlo. Humo, metal, especia, de lo que sea que hubiera estado bebiendo. Sus ojos parpadearon sobre ella lento y deliberado antes de posarse en su boca. Debería haberse apartado. Ella. ¿No vas a correr todavía?, preguntó. Voz más baja, ahora más áspera. Sara exhaló por la nariz. No lo he decidido. La sonrisa de Félix se profundizó, pero había algo más agudo detrás de ella. Mentiroso. La palabra lamió su piel como una chispa. El pulso de Sara se aceleró. Félix levantó una mano lo suficientemente lento como para que ella pudiera detenerlo. Él no la estaba probando ahora, estaba esperando. Sus dedos trazaron a lo largo de su mandíbula callosa y cálida la aspereza de ellos, encendiendo un fuego lento y deliberado bajo su piel. Su pulgar rozó el borde de su boca, apenas un roce, pero envió una onda de calor por su columna vertebral. Inhaló bruscamente, sus dedos agarrando el mostrador detrás de ella como si fuera lo único que la mantenía con los pies en la tierra. ¿Quieres que pare?, murmuró ella. Debería haber dicho que sí, debería haberlo apartado en su lugar. Su respiración se entrecortó, traicionándola. Los labios de Félix se inclinaron oscuros, la diversión parpadeando en sus ojos. Se inclinó lo suficiente para que ella pudiera sentir el calor de su aliento contra su piel, sentir el leve roce de su barba a lo largo de su mejilla mientras su boca flotaba sin tocar todavía, no solo lo suficientemente cerca para volverla loca. Las uñas de Sara se clavaron en el mostrador. Eres un idiota, Félix, tarareó. Todavía estás aquí. Su mano se deslizó, dedos inferiores arrastrándose por su garganta lentamente, sus nudillos rozando su clavícula. El contacto fue ligero apenas allí, pero envió un pulso agudo y doloroso a través de su cuerpo. Asentándose profundo y bajo su otra mano se detuvo a su lado en el mostrador, enjaulándola sin tocarla. En realidad, Sara se tragó su pulso fuerte en sus oídos. Félix sonrió con suficiencia, bajando su cabeza ligeramente, su boca ahora a centímetros de la de ella, todavía decidiendo. Él murmuró: no era justo, no era justo como hizo esto tan fácilmente, como la desenredó sin
Siquiera intentarlo, la respiración de Sara se atascó, su cuerpo ya la estaba traicionando, cada nervio una luz ardiendo con el calor de él. Ella inclinó su barbilla hacia arriba desafiándolo, cerrando el espacio entre ellos solo un poco más, tal vez sea ella, susurró Félix, dejó escapar una risa oscura y baja. Eso es lindo, murmuró, voz como grava y calor, y luego se apartó. La repentina ausencia de él fue discordante, dejándola demasiado caliente, demasiado fría, demasiado consciente de lo mucho que se había estado inclinando hacia el. Félix sonrió complacido consigo mismo como si hubiera ganado algo. El estómago de Sara se retorció, sus dedos picaban por agarrarlo para atraerlo de nuevo, en cambio exhaló bruscamente, educando su expresión en algo ilegible. Félix se apoyó en el mostrador de nuevo, brazos cruzados sobre su pecho, todavía mirándola como si supiera exactamente lo que le había hecho. La mandíbula de Sara se tensó. Dos podrían jugar a este juego. Ella dio un paso adelante en su espacio, obligándolo a descruzar los brazos. Félix parpadeó sin esperar eso. Sara inclinó la cabeza, su propia sonrisa curvando sus labios. ¿Eres tú él que sigue aquí de pie?, murmuró, voz más suave ahora mezclada con algo, provocando algo peligroso. La mandíbula de Félix se tensó ligeramente. Ella extendió los dedos trazando su muñeca, su antebrazo, sintiendo el músculo duro debajo de su piel. La respiración de Félix se entrecortó, apenas perceptible, pero notó que su sonrisa se profundizó. Se inclinó lo suficiente para que su boca rozara la comisura de su mandíbula, no exactamente un beso, pero tampoco lejos de uno. Félix se quedó quieto. Sara exhaló contra su piel, todavía decidiendo, susurró haciéndole eco de sus propias palabras. Félix maldijo en voz baja, voz orar, y la agarró de la muñeca tirando de ella contra la respiración de Sara. Captó el calor de su cuerpo, estaba en todas partes, sólido, inquebrantable, devastadoramente cálido. El agarre de Félix era firme pero no áspero, su pulgar rozando el interior de su muñeca sobre su pulso rápido, errático, traicionándola por completo. Su otra mano rozó su cintura, los dedos rozando la curva de su cadera. Lento, calculado, estás jugando con fuego, murmuró. Sara sonrió, labios apenas a centímetros de los suyos. El Mario, los dedos de Félix se apretaron entonces. Esta vez no se apartó el aire entre ellos, era espeso, cargado con algo que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Sara se quedó clavada en el lugar, su pulso inestable, su respiración superficial. Félix estaba cerca, demasiado cerca, su calor presionando contra ella como un fuego que se construye lentamente. El tenue resplandor del taller proyectaba sombra sobre su rostro, resaltando las líneas afiladas de su mandíbula, el leve destello de travesura en sus ojos grises. Él estaba esperando, no empujando, no exigiendo, solo esperando, sus dedos flexionados a sus costados inseguros antes de dejar que el instinto tomara el control. Lentamente, deliberadamente levantó su mano trazando el borde de su muñeca donde descansaba contra su cintura. Su piel estaba cálida bajo las yemas de sus dedos, áspera con viejas cicatrices, un contraste con la forma constante y controlada en que se sostenía. Félix inhaló bruscamente, el sonido apenas audible, su pulgar rozó su cadera, lento, deliberado, enviando un pequeño escalofrío por su columna. La tensión entre ellos era una conversación silenciosa, una que ninguno de los dos había dicho en voz alta, pero ambos entendieron perfectamente. Luego, con una exhalación lenta, Sara levantó la barbilla, cerrando el último centímetro de espacio entre ellos. Félix la encontró a mitad de camino. El beso fue pausado, explorando un lento tirón de calidez y gravedad innegable. Sabía especias y algo más profundo, algo únicamente suyo. Su mano se deslizó por su cintura, dedos curvándose suavemente, sujetando pero sin restringir. Sara suspiró contra sus labios, su agarre apretándose ligeramente contra su muñeca. Félix exhaló por la nariz, su otra mano levantándose para trazar la curva de su espalda, sus dedos presionando lo suficiente para mantenerla cerca de anchura. Ambos, al momento en que el mundo exterior se desvaneció, solo había esto, esta cercanía, esta calidez, este tirón innegable. Luego un sonido metálico distante resonó desde el taller de abajo. Félix se congeló, su aliento aún cálido contra su piel. La realidad presionó de nuevo, asentándose entre ellos como una fuerza invisible. Por un largo segundo ninguno de los dos se movió. Luego, con una exhalación lenta, Félix apoyó su frente, su cabeza ligeramente contra la de ella, su agarre persistente, reacio a alejarse por completo. Sara tragó saliva, todavía recuperando el aliento, sus dedos rozando su muñeca antes de que finalmente retrocediera. Félix la estudió, su expresión ilegible, pero su mirada lo decía: todo esto no ha terminado, murmuró, su voz baja. Sara no discutió porque ambos sabían la verdad, fuera lo que fuera, esto apenas había comenzado, el momento había pasado.
Pero la tensión permaneció. Félix no se había movido mucho, estaba de pie en el banco de trabajo pasándose un paño por las manos fingiendo concentrarse en algo mecánico, pero Saa podía sentirlo en su presencia como una nube de tormenta esperando abrirse de nuevo. Su pulso aún no se había asentado, la calidez de su tacto, la forma en que su aliento se había quedado contra su piel se aferraba a ella negándose a desvanecerse, y sin embargo la realidad había regresado igual de rápido fuera lo que fuera. No era simple, exhaló dando un paso hacia él, así que dijo con cuidado: ¿Qué ahora? Félix no levantó la vista inmediatamente, arrastró el paño entre sus dedos como si el movimiento le diera tiempo para pensar. Finalmente lo arrojó sobre la mesa y sostuvo su mirada. Dime, dijo, vio un medido ilegible. Sara dudó, la opción segura sería alejarse, irse antes de que esto se convirtiera en algo que no pudiera controlar, pero no era eso lo que había estado haciendo toda su vida, corriendo, sobreviviendo, nunca eligiendo. Se enderezó. No voy a ninguna parte. La expresión de Fix no cambió, pero algo en su postura cambió, una liberación de tensión casi imperceptible. Bien, murmuró, un fuerte golpe desde abajo, destrozado el momento frágil. Félix maldijo en voz baja buscando un cinturón de herramientas mientras se dirigía a la puerta. Quédate aquí, murmuró. Sara frunció el ceño. ¿Qué fue eso? Félix no respondió, ya estaba bajando las escaleras. Ella dudó medio segundo antes de seguir. Quedarse quieta no estaba en su naturaleza. El taller de reparaciones de abajo no estaba vacío, un hombre estaba de pie cerca de la entrada, recortado por el duro resplandor de las farolas. Era alto, de complexión fuerte, como alguien que había visto demasiadas peleas pero nunca había perdido una. Su abrigo era pesado, forrado con placas reforzadas, un hombre preparado para los problemas. El estómago de Sara se retorció, reconoció la insignia cosida en su hombro, se congeló. Félix, sin embargo, no pareció impresionado, se cruzó de brazos y se apoyó en el mostrador. Llegaste temprano. Cade, el hombre cabello enjaulado, inclinó la cabeza. Pensó que te gustaba la eficiencia. Marlo. Sar se quedó en las sombras observando. Félix conocía a este hombre, eso significaba que era peligroso. Félix exhaló. ¿Estás aquí por un trabajo o una pelea? Cade sonrió. Depende, tienes lo que necesito. Félix metió la mano debajo del mostrador sacando un estuche compacto lleno, cargado, recubierto a tus especificaciones. Lo deslizó por él mostrador. No lo alcanzó de inmediato. En lugar de eso su mirada se desvió hacia ella. La sangre de Sara se heló. No sabía qué habías recogido tras Marlo, dijo Cade suavemente. Félix no reaccionó. Ella no es asunto tuyo. Cade sonrió con suficiencia. Todo en este distrito es asunto mío. Sara se obligó a quedarse quieta para mantener su expresión en blanco, pero por dentro estaba gritando. Conocía hombres como Cade, gente que posee ciudades como esta, que cobra deudas, que hacen desaparecer los problemas y, peor aún, ella sabía lo que le hacían a gente como ella. Cade se volvió hacia Félix. Déjame adivinar, ni siquiera sabes lo que es ella. ¿Tú? La mandíbula de Félix se tensó suficiente. Cade rió entre dientes. Dudo que él alcanzara el estuche levantándolo con facilidad. Placer hacer negocios, Marlo, pero un consejo. Félix no respondió, pero sus dedos se crisparon. Listo. La sonrisa de Cade no llegó a sus ojos. Algunas cosas no vale la pena salvar. Entonces dejó la puerta cerrada con una pesada finalidad. Sara dejó escapar un suspiro. No se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Félix se quedó donde estaba, dedos agarrando el mostrador, mirando el espacio donde Kate había estado. Sara, te tragó. Sabes quién soy, ¿no? Félix finalmente la miró. No había juicio en su mirada, ninguna vacilación, solo certeza. Sí, dijo simplemente. Lo hago. La garganta de Sara se apretó. ¿Y todavía me dejas quedarme? Los labios de Félix se crisparon. No exactamente una sonrisa, nada en absoluto. Como dije, murmuró. Sé suficiente. Algo dentro de ella se abrió porque por primera vez en mucho tiempo ella no solo estaba sobreviviendo, estaba eligiendo, y tal vez, solo tal vez, Félix la estaba eligiendo a ella también.